Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, una vez más. Y qué bueno, hoy miércoles, mitad de semana, darle a Aquiles, que va a tener la información, y después también Rodrigo, que tenés una cantidad de cosas siempre para dar para Tels Televisión. Adelante. Muy bien, Álvaro. Muy buenas tardes a la audiencia. Un saludo muy grande a toda la audiencia. También saludo a mis compañeros en estudios. Y le digo a la audiencia de que tenemos dos teléfonos para darle, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26. Y como le digo, de lunes a viernes, si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositá allí en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. También te quiero decir de que si vivís allí en la calle Peterossi o en los alrededores, hoy te espera el pastor Iván Romanowski a las 20 horas, Peterossi 5050. Ese es el número de la calle. Bueno, y Rodrigo, ¿qué tenés para informar acerca de Tels TV? Y bueno, ¿qué tengo para informar? Que anduve por el Prado y le escribí a Esteban, el que hace todas las producciones, y digo, bueno, ¿cuándo vamos a estar con una cámara acá? Pero lo cierto es que el canal sigue transmitiendo y estamos ya próximos a iniciar nuevos programas con producción nacional, que eso la verdad es un poco la idea, y que todavía hay espacio. Así que si tenés una idea y querés concretar un programa de televisión, lo podés hacer. Bueno, comunicate con nosotros, los teléfonos de Aquiles ya los ha dado, te pasamos los contactos, y si no, www.telstv.uy, así mirás lo que se está transmitiendo. Decirte también que acá abajo en la descripción que está en este programa, si nos estás viendo por Charlando en Familia, ya sea en Facebook como en YouTube, está la cuenta para la gente que nos mira desde el extranjero para ayudarnos a seguir haciendo cosas, que es una cuenta de PayPal, paypal.me/Álvaro de Castro 49, y ahí podés ayudarnos para seguir mejorando todas estas transmisiones, para hacer nuevos proyectos y cosas más hermosas para ir llevando la buena noticia de Jesús. Así que sin más, vamos a darle la bienvenida al señor Pablo Camargo desde allí, desde Goes, ahí, donde el equipo se está preparando para la próxima temporada, ¿o no, Pablito? Todavía está tranquila cosa, pero bueno, se está preparando en el aspecto de que estamos juntando alimentos para la gente. Todos los sábados se están juntando alimentos allí, perecederos y no perecederos también, porque la gente viene a buscar y está necesitada, y bueno, hay una cantidad de muchachos que están trabajando en eso, y bueno, nosotros tratamos también de ayudar de alguna manera, así que en eso estamos con todo. De la misma manera lo están haciendo los adversarios, los clásicos adversarios también, sí, porque fue, no se nombra, ¿no? fue un acuerdo mutuo de nuestro tradicional adversario, y fue un acuerdo mutuo entre ambos equipos, y ellos lo están haciendo también. Aparte estamos cerca, yo estoy mi casa está, yo qué sé, 8 cuadras del gallinero, iba a decir, de la cancha. Así que
Todo bien. Y le mando un saludo grande a Claudio también. Le mandamos un abrazo grande a Claudio, lo bendecimos en el nombre de Jesús, le decimos que lo queremos, que lo amamos. ¿No es así, pastor? Le queremos decir a la audiencia que para los que están escuchando y sobre todo del exterior, que hay dos cuadros muy rivales. Uno es Goes, de la cual pertenece Pablo, y Aguada, su esposa, es de Aguada. Entonces, de la misma forma, hay dos cuadros que están bastante cerca y son competencia del básquetbol uruguayo. Pero también les quiero decir que hoy miércoles voy a estar con Estela compartiendo siempre a las 9 de la noche un pequeño mensaje de 20-25 minutos y que también voy a hacer un adelanto, ya que estamos hablando de algunas novedades que vamos a estar haciendo. Hoy estamos grabando ya los primeros programas que van a salir los sábados y los domingos, que se va a llamar 5 minutos y algo más. O sea, voy a dar un mensaje un poco más profundo de algunos temas, porque hay muchos en la audiencia que ven 1 minuto y nada más y me dijeron, esto es para desarrollarlo en más largo. Entonces, he entendido de dar los sábados y los domingos 5 minutos y algo más. O sea, los mensajes van a ser de 5 minutos. Así que esto es un adelanto de lo que vamos a estar metiendo a través de Facebook, Álvaro de Castro, YouTube, Charlando en Familia, yo qué sé, Zona de Cristo y TELS Televisión. Que dicho sea de paso, vamos a ver si metemos un día la imagen de Esteban para que la gente lo vea, ¿no? Porque Esteban es gran parte importante, yo lo tengo todos los días en la iglesia, trabajando 10 horas por día. Se levanta temprano y hasta la noche, es parte importante de TEL Televisión y aparte de las filmaciones que estamos haciendo siempre con Rodrigo, estamos haciendo con Nicolás, nuestro hijo de Rodrigo, nieto mío, y también con Giovanna Paula, que se encarga de muchas veces bajar los programas. Bueno, eso es parte de todo lo que estamos haciendo. Sí, yo quería agregar, ya que Pablito estaba haciendo mención a la obra social que hacen los clubes de básquetbol, en este caso, lo que está haciendo la iglesia ahí en Lorenzo Carnelli y E70, que martes y jueves está dando frutas, verduras, arroz. ¿Cómo la viene? Mira, mañana a las 12 del mediodía, si hay alguien que está necesitando, porque está pasando por una prueba económica, que pase por Lorenzo Carnelli 1070 a las 12, que no se va a ir con las manos vacías. Va a llevar arroz, va a llevar fruta, va a llevar verdura, y a las 5 de la tarde del sábado, a las 6 de la tarde del sábado, tenemos leche chocolatada y tortas caseras. Nosotros en el Cerro también hemos aportado por el desayuno solidario, así que también a las 11 de la de 10 a 11 de la mañana estamos dando un desayuno todos los domingos, así que si andas por aquella zona y necesitas ese desayuno, pasá confiadamente que la leche caliente, el pan con manteca dulce va a estar, una fruta va a estar y algunas sorpresas también. Pero Aquiles está desesperado haciendo señas. ¿Qué pasa, Aquiles? ¿Qué está pasando? No, ya que Álvaro está hablando de valientes, quiero leerles algo que traje para leer y no quería dejarlo pasar. Vamos arriba. ¿Lo querés escuchar? Vamos que vamos. Bien. Dice así: un valiente crece y se forma atravesando tormentas y tiempos difíciles. Resiste, insiste y persiste. Y su lema es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es para los 4 que estamos acá. Es verdad. Somos los valientes. Es verdad, para Esteban. Voy a alargar un tema muy importante. Según la historia bíblica, uno de los hombres que en cierta forma tiene algo de Jesús es José, en el libro de Génesis. La pregunta es, si tú tuvieras los hermanos de las cosas que le hicieron a José, ¿vos lo perdonarías? Porque la verdad que cuando uno ve la historia de este muchachito José, uno dice, qué desalmados sus hermanos, ¿cómo van a hacer semejante cosa? Claro, había un problema, según el libro de Génesis, que en cierta forma lo provoca el padre, ¿no? Porque el padre tuvo como prioridad a José, su hijo, simplemente porque de las mujeres que le tocó estar con José, recuerden, había una poligamia en aquel momento,
Raquel era la amada de José, de Jacob, Israel, y justamente Jacob quería mucho al hijo José en preferencia con los demás hermanos que había tenido con, las demás, con la otra esposa, Lea, y aparte con las dos concubinas. Pero lo cierto es que en un determinado momento parece que eran medios pillos los hermanos y estaban siempre haciendo cosas, y el padre mandó a José a investigar qué estaban haciendo los hermanos. Y bueno, después de seguirlo por muchos lugares, porque ellos pastoreaban ovejas, lo encuentran y allá lo ven venir y dicen, mira, aquí viene el que nos viene a vigilar, el mimado de papá. Y a alguno de ellos se le ocurrió, vamos a matarlo. Y se les ocurrió la idea de agarrar la túnica de él, tomar un animal, matarlo y con la sangre decirle al padre, mirá, encontramos esta túnica que es la de José, que era de colores muy diferente a los que usaban ellos, o sea, otra diferencia que hacía el padre. Pero a uno de los hermanos se le ocurrió, no vamos a matarlo, es nuestro hermano. Y justo pasaba unos ismaelitas que se dedicaban a tráfico de esclavos y de negociar, y se los llevaron para Egipto. La historia que pasa en Egipto, muy sintetizado, es que donde él estaba, Dios lo bendecía. Pero en una tramoya que hizo la esposa de Potifar, uno de los hombres que trabajaba ahí para la corte del faraón, lo mandó denunciar como que se había querido aprovechar de ella, lo meten en la cárcel. En la cárcel él interpretó sueños, pero se olvidaron la gente que se cumplieron los sueños de él, hasta que finalmente el faraón tuvo un sueño de esos que provoca Dios, y el único que podía interpretarlo justamente era José. Lo llaman a José como interpretan los sueños famosos de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, lo pone en un sitial muy importante, segundo después del faraón. Y ahí conocemos toda la historia, en la cual, para resumirlo, este pasaje de la historia para que la gente pueda entender, viene una hambruna porque él había declarado que venían 7 años de vacas gordas y después venían 7 años de vacas flacas, y cuando llega el segundo año, su padre, Jacob, y algunos de los hermanos se envían para comprar alimentos para allá, y José, con esa ropa tan impresionante, y aparte jamás se hubieran imaginado que era José. Recuerden, en algunas películas se ha visto muy bien, se acuerdan que los egipcios, por una cuestión de que ellos no usaban lentes oscuros, se pintaban los ojos en la parte de abajo color negro para que la arena no le refractara. Más la ropa que tenía, ellos no lo reconocieron. Pero lo cierto es que José sí los identificó. Y en cierta forma como que dijo, alguna cosita les voy a hacer, pero en el fondo José se daba cuenta que todavía había un propósito de Dios para liberar a su familia. Lo cierto es que en un determinado momento José se identifica a los hermanos, y los hermanos no pueden creer que su hermano no solamente en el lugar donde estaba, sino que lo fuera a perdonar. Entonces, te maltratan tus hermanos, te venden como esclavo, se olvidan de ti, hacen sufrir al padre, porque le dijeron, mirá, aquí está la túnica de colores que tú le habías dicho, todo manchada de sangre. Hicieron sufrir años, hicieron sufrir a más de 20 años, hicieron sufrir al pobre padre. O sea, ustedes pónganse en el lugar. Y cuando llega el momento, José tenía la autoridad para matarlos, tenía la autoridad para hacer con ellos lo que quisiera. Sin embargo, hay un perdón de parte de José. Entonces, este es el tema que vamos a alargar hoy. Si a vos te hicieran muchas, y sobre todo en este caso familiares, gente allegada, estamos hablando de familiares, de amigos, de compañeros de toda la vida, que te hacen cosas que están mal, ¿tú estás dispuesto a perdonarlo? Esa es la pregunta que le hagamos hoy a la audiencia de este programa Charlando en Familia, y te lo largo, Rodrigo. Y bueno, el tema del perdón es un gran tema, ¿no? Además, aclarar, me parece que también es importante entender en qué etapa de la vida de José. Porque obviamente cuando lo vendieron, me parece que si en ese momento hubiera tenido las posibilidades, no los hubiera perdonado. Ahora, cuando él se da cuenta que a través de que él lo vende, termina siendo el segundo hombre más importante del mundo, porque estaba el faraón y después estaba él.
O sea, era el segundo, uno como que replantearía si esa decisión de los hermanos también no hubo una incidencia o un susurro de Dios para que lo hicieran, para que de determinada manera él fuera consagrado el hombre después del faraón más importante. Entonces podrías decir, bueno, con que hubo un gran sufrimiento, una gran tristeza, una gran pérdida, un gran dolor, termina siendo y cumpliendo un rol muy protagónico, salvando la vida de su familia, porque si él no hubiera estado en ese sitial, es muy probable que todos sus hermanos hubieran muerto de hambre, porque la hambruna que hubo en aquel momento fue muy dura. Entonces creo que eso lo llevó, y en el momento que aparecen los hermanos, él ya había pasado los 3 años de mucha bondad, de mucha bonanza, de mucha bendición, y ahora se encontraba recién en los primeros momentos, y él la tenía muy clara de que iba a pasar varios años con esa dificultad. O sea, él sabía perfectamente porque Dios se lo había mostrado. Entonces, y él en sus palabras en determinado momento dice eso. No se preocupen porque fue Dios el que los impulsó a ustedes a hacer esto para que yo sea un medio de salvación para toda la familia. Claro que hay mucho sufrimiento y creo que esto va asociado al tema del perdón, que es uno de los grandes temas que Jesús lo incorpora dentro del Padre Nuestro inmediatamente después, diciendo, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y también incorpora, porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Entonces ya ahí estoy exponiendo mi salvación por una falta de perdón, que muchas veces después se refleja en acciones de odios, de venganza. Y bueno, tenemos historias de todo índole y color por gente que no ha perdonado y cómo ha llevado a países, a ciudades, a familias, a la destrucción por simplemente no tener la capacidad del perdón. Por lo menos una primera pantallazo de lo que veo en esta historia. Pablito, ¿vos cómo la ves? Y es un tema delicado el del perdón. ¿Por qué? Porque simplemente no es fácil para el ser humano perdonar. Es un tema difícil. No es de repente fácil de que te peguen una cachetada y que vos te quedes quieto, por ejemplo. No es fácil de que te digan algo que te dañe o que te hiera y vos quedarte simplemente inerte. Es un tema muy difícil, el del perdón, pero Jesús nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar. El perdón, yo he visto personas que no han perdonado infidelidades, no han perdonado personas que los dañaron, no han perdonado una cantidad de cosas, y muchos se han aferrado aún a apartarse del camino de Dios y de servir a Dios por el simple hecho no, porque de repente no es simple, de repente son cosas graves, pero he visto personas apartarse del camino de Dios porque fueron dañados por otras personas, fueron heridos por otras personas. Es muy difícil el asunto del perdón. Y solamente creo yo, es mi humilde opinión, creo que solamente puede haberlo, un perdón genuino de alguien que no conoce a Dios. Pero el perdón verdadero, creo que solamente Dios te puede dar la fortaleza, Dios puede obrar en una persona, en el interior de la persona, para que esas raíces se rompan en el nombre de Jesucristo y la persona pueda ser libre y pueda perdonar y pueda soltar a la otra persona, porque a veces está siempre con lo mismo, ¿viste? Por lo general, la persona que no perdona
siempre está hablando de lo mismo y siempre está recordando ese momento en el cual fue dañado, ese momento en el cual recibió ese agravio, ese momento en el cual pasó algo en su vida que lo marcó. Yo creo que solamente a través de Cristo, y después vamos a ver, esto ya también es un simple pantallazo, después vamos a ver por qué y para qué tenemos que aprender a perdonar. Ahora tenemos los otros personajes, los otros hermanos, que saben que hicieron las cosas mal. Cuando él se revela a ellos y les dice, yo soy José, y les dice que entiende que para salvación, porque no solamente es de la familia, aquí estamos hablando del comienzo de la nación de Israel, porque Jacob después le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel, pero en realidad aquí la multiplicación a través de esta familia, lo que viene a ser hoy Israel. Pero ahora vamos a ponernos del otro lado. El que es hermano y está frente a la persona que tiene toda la autoridad, el poder, el dominio, y vos te pones a pensar, ¿yo haría lo mismo? Que esa es la pregunta. Porque fíjate que aún después, más adelante, hasta el tiempo que mueren su padre, ellos tienen temor de que José vaya a tomar represalias, porque en el fondo los demás hermanos no sé si perdonarían en esa actitud, no sé. A mí me da la impresión de que como que los hermanos no calzaban el nivel espiritual de José, y cuando uno no puede, no puede perdonar, también le cuesta que le perdonen. Este es el tema. Sí, yo perdono, pero ¿yo estaría en circunstancias similares a yo perdonar? Esa es la pregunta que le hago a la audiencia de hoy. Porque hoy nos están escuchando gente que tiene problemas grandes familiares, gente que tiene problemas grandes con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, que le han hecho una y mil. Y entonces la pregunta va para ellos, ¿tú estás dispuesto a perdonarlos? ¿Tú estás dispuesto a decirle, mirá, vengo a hablar contigo, en realidad estuviste mal, pero yo no quiero hacer esto porque Dios está en el asunto, porque en definitiva lo que reconoce José es que Dios tenía un plan. Y acá creo que hay un plan para toda la humanidad. La clave de todo esto es la palabra perdón, porque la palabra perdón está vinculado con el otro verbo que es amar. Entonces, están muy relacionados. Entonces, como el mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, Él lo incluye en el Padre Nuestro para que perdonemos. No sé si Rodrigo está de acuerdo a eso. Ahí está, los dos temas están unidos. ¿Sabes qué? Yo voy a dejarlo para la próxima media hora porque últimamente nos hemos ido de tiempo y después ya me ha llamado un par de Marcelitos, oh, mira que se está yendo largo el programa, así que hoy vamos a entregar en tiempo y forma. Así que vamos a un corte, recordá, hay un tema musical, escuchalo, no cambies. Y si tenés personas que decís este tema le puede servir, comunicate rápido para que lo puedan, y si no, este tema queda en YouTube y está en Facebook y está en todos los lugares para que tú lo puedas escuchar. Vamos a ese corte. Fluye Espíritu de Dios. Yo tengo un Padre en los cielos que mi vida diseñó para que siembre en la tierra la semilla de Dios. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Con mi boca yo decreto paz y bendición, prosperidad y familia, salud y corrupción. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Fluye, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Espíritu de Dios. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó.
pisando toda la tierra que Él me entregó. Fluye, Espíritu de Dios, fluye, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Espíritu de Dios, con Jesús mi Señor, al reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Y aquí estamos en la segunda parte de este programa Charlando en Familia. Y como siempre, el miércoles le vamos a dar a Quiles nuevamente que nos dé la información que tenemos para hoy, miércoles, y también un adelanto de mañana. Bueno, Álvaro, como dije en la primera media hora, hoy está abierta allí en la calle Peterosi 5050 con su pastor Iván Romanowski a las 20 horas. También, como te dije en la primera media hora, tengo 2 teléfonos para darte. Uno es el 097-974868, el otro es el 2400-4326. Y si querés colaborar con el programa, como te digo, de lunes a viernes, andate a Vitarnet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y hoy a las 9 de la noche voy a estar junto con Estela compartiendo en Zona de Cristo Facebook y en YouTube, Facebook y en YouTube también el programa. Pero también Rodrigo quiere hacer una explicación con respecto a Facebook, ¿no es cierto? No, más que Facebook, sobre YouTube. Nosotros transmitimos de 12 a 13 horas y por un tema de programación que ha cambiado el formato YouTube, se está transmitiendo 15 minutos más tarde. Así que 12:15 hora Uruguay encontrás el programa. Pero igual, como siempre te lo digo, suscríbete a nuestro canal en Charlando en Familia, tanto en Facebook y en YouTube, y ahí automáticamente cuando empieza a transmitir te sale la notificación de que estamos al aire. Así que quería hacer esa aclaración porque justo lo estábamos hablando ahora en el corte, lo que había pasado, y bueno, lo mismo que ayer tuvimos un problema en YouTube y se subió más tarde, así que igual buscanos porque siempre los programas están ahí colgados y quedan ahí, por un lado, por el otro nos encontrás, y también en Radio América que siempre estamos transmitiendo. Un poquito de aclaración, pero volvamos al tema que hoy estamos tratando. Bueno, mira, la Biblia en el libro de Génesis le da una importancia muy grande a la historia de José. Pues si vamos a entrar a mirarlo, José, la historia de José, arranca prácticamente del capítulo 38 hasta el final. O sea, prácticamente le dedica 12 capítulos a la historia de José. Quiere decir que es muy importante. Cuando le dedican tanto tiempo es porque Dios tiene un interés muy grande que todos aprendamos de esta lección. Y una de las cosas que nos enseña la vida de José es el perdón. Incluso aparecen las dos versiones, la versión visto por el lado de José, perdonando y dándose cuenta que Dios estaba en el asunto, y esto es muy importante hacerlo entender a la audiencia. Cuando vos pasás situaciones muy especiales en tu vida, Dios claro que las podría haber evitado, pero que también hay un interés de Dios con tu vida para que tú aprendas en este caso una lección muy importante que es la de perdonar, porque Dios es un Dios perdonador, su gracia y su misericordia hizo que Jesús fuera a morir en una cruz en el Calvario para perdón de todos aquellos que creyeran en Él. O sea, el perdón es una clave. O sea, aquellos que están escuchando y dicen, no, pero vos no sabés, la familia que me tocó, mirá lo que eran, bueno, pero la familia de José era malo, ellos estaban acostumbrados a hacer cosas que no estaban, y el propio padre sabía eso. Él como que el padre rescataba a él como un buen muchacho, pero Dios tenía un plan especial no solamente de preservar y que se multiplicara en más de 400 años el pueblo de Israel de esa descendencia, sino es dar una lección, no solamente de aprendizaje a José, sino a sus hermanos. Ahora, cuando uno entra a analizar en la Biblia, cuando él, como segundo después del faraón,
se hace conocer como que era José. Ahí aparece el perdón porque él se los dice. Ahora, traen al padre, traen a todos para que vuelvan y le dan la entrega a la mejor tierra, que era la pastoril de Gosén, una tierra muy especial, de buenas praderas, y los que eran agricultores y ganaderos estaban en sus anchas. Cuando pasa el tiempo, en el capítulo 50 del libro de Génesis, nos habla de que Jacob, Israel, se muere. Y los hermanos ahora vuelven, pasado varios años, de plantearse el tema. Capaz que José nos perdonó porque vivía nuestro padre. O sea, no habían entendido lo que es el perdón. Y aquí en el capítulo 50, yo quiero leerlos un poco para que ustedes puedan entender la situación. Vinieron sus hermanos y se postraron delante de él, dijeron: «Henos ahora por siervo tuyo». Le respondió: «No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes piensan mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a los hijos de ustedes». ¿Por qué? Porque él, incluso más, cuando le van a plantear este tema, que le piden perdón de vuelta por segunda vez los hermanos, lo hicieron llorar a José. En el versículo 17 dice: «Ahora dirán a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te tratamos. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios en tu padre». Y José lloró mientras hablaba. Entonces la pregunta era: ¿por qué José lloró? Mi interpretación es que José lloró porque él dijo: no entendieron todavía que yo los perdoné, tuvieron años, le entregué la tierra de Gosén, les perdoné la vida, le hice traer los hijos, le dije todo, y ahora porque se muere mi padre, piensan que ahora los voy a matar. O sea, creo que la primera vez lloró porque era el encuentro con sus hermanos, y sobre todo con su hermanito por parte de su madre Raquel, que era Benjamín. Pero ahora acá llora, creo, de impotencia para decir: todos estos años que estuve con ellos, todavía no entendieron que yo los perdoné. Entonces yo saco esta conclusión, porque es la segunda vez que llora José, pero esta vuelta pasaron muchos años y los hermanos todavía pensaban que él los iba a matar, que se iba a vengar. Entonces, aquí la pregunta es que parece ser todavía más duro la gente que recibe perdón que la persona perdonadora. No sé qué opinión tenés, Rodrigo. Y yo creo que en realidad, como decías vos, ellos estaban actuando según su pensamiento, su forma de ver las cosas. O sea, y ellos, si hubieran tenido que pasar por esa situación, no lo hubieran perdonado. Entonces ellos se sentían con esa culpa y de esa forma de pensar que hacía que ellos tuvieran miedo por su vida, porque capaz que no los mató porque mi padre le había pedido, entonces por amor a mi padre lo mantuvo. Pero ahora, como había muerto, creo que es un tema de cómo pensamos, cómo razonamos. Y entonces vemos a la otra persona en función de nuestro pensamiento, de cómo nosotros actuaríamos en esa situación. Y vos sabés que no solo en este caso, pero yo he visto en otros casos muchas personas que ven a la realidad de la otra persona según su pensamiento y no tienen la capacidad de entender que hay otras personas que piensan totalmente diferente. Entonces si se ponen en su lugar, si a mí me hubieran hecho esto, yo voy a hacer esto. Entonces, sin embargo, vemos en José una actitud totalmente diferente, y yo comparto contigo, las lágrimas de José nunca entendieron que los había perdonado. Ellos pensaron que en realidad todo lo hacía por un favor a su padre que le debía la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que es muy importante entender que no todos pensamos de la misma manera, ¿sí? No todos pensamos y vemos la óptica según nuestros ojos. Hay personas que tienen una capacidad de perdonar mayor que otras. Hay unas personas que tienen una capacidad de amar más que a otras.
que están dispuestos a un sacrificio mayor que otros. Entonces, es muy importante este tema que tiene que ver con el pensamiento de los demás, porque muchas veces eso pensar como los demás nos lleva a sentirnos aislados, a sentirnos que las personas no nos quieren, que no nos aman, porque en realidad es un problema interno nuestro y que lo reflejamos en los demás. Entonces, esa condición muchas veces nos deja parados en un lugar donde, como en el caso de los hermanos, estaban totalmente angustiados, tristes y preocupados por lo que estaba pasando. Entonces, mirar el mundo con tus ojos y no entender que hay otras líneas de pensamiento es muy complicado porque no vemos las actitudes de las demás personas. Entonces después cuando nos damos cuenta que reaccionan totalmente diferente a lo que nosotros actuaríamos o pensamos, ahí empezamos a decir, como decían los hermanos, ay, bueno, se ve que estoy salvado, que él me había perdonado. Pero le generaron otra tristeza muy grande al pobre José, que ya a esa altura estaba más allá del bien y del mal, porque él hacía lo que quería según su condición. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, de cómo vemos el mundo y que no todos pensamos de la misma manera. Pablo, ¿qué opinás sobre este tema? Bueno, mirá, yo te voy a comentar un par de experiencias personales y lo que piensa Dios. Hace un tiempo atrás, un periodista muy conocido en el Uruguay se comunicó conmigo a través de una red social para ver qué tenía para decirle sobre una persona, porque iba a hacer un programa específico sobre esa persona. Y quería saber qué opinaba yo, qué sabía yo, qué le podía aportar yo. Y yo para empezar, nunca entendí hasta el día de hoy cómo me pudo rastrear y cómo me pudo encontrar y bueno, saber quién era, aparte de todo, ¿no? Saber quién era yo, con lujo de detalles. Y yo le dije a esta persona, le digo, mirá, yo te voy a contar, y yo me lo imaginé después porque hablé por teléfono con él, pero tengo la charla primera que tuvimos, la tengo guardada todavía. Cuando hablamos por teléfono, él se pensó, yo me imaginé del otro lado, me va a contar todo, va a zafarse de una, porque el mundo piensa de esa manera. O sea, la gente que no tiene a Cristo, que no conoce a Jesús, piensa de esa manera, lo va a enterrar vivo a este hombre. Y yo le dije, ¿sabés lo que tengo para contarte? Te vas a caer de espalda. Y yo creo que el que se cayó de espalda fue él. Le digo, ¿sabes una cosa? Tengo para decirte que esa persona fue un canal de bendición para mi vida, para que yo conozca a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Fue una bendición en mi vida y le doy gracias a Dios cada vez que oro, cada vez que estoy en la presencia de Dios, le doy gracias a Dios por la vida de esa persona que Dios usó tanto, que Dios bendijo tanto y que Dios lo tocó de una manera tremenda para que mi vida fuera transformada y fuera cambiada. Bueno, del otro lado lo que había quedó mudo. Y me dijo, bueno, muchas gracias por todo, me dice. Y nunca más se comunicó conmigo. Después, otras personas que me hicieron mucho daño a mí, me robaron mucha plata. Y resulta que vamos un día con Aida al shopping y teníamos que hacer unos mandados ahí, que esto, que el otro, y yo dije, vamos a meternos por acá, porque estaba lleno de gente, era fin de año, vamos a meternos por acá, que había una columna y había un pedacito para pasar que era mínimo, vamos a meternos por acá, así ahorramos camino. Cuando me voy a meter por ahí, pumba, me pecho con una de estas personas, de frente, porque Dios hace esas cosas, ¿viste? Es un experto en hacer esas cosas. Y ahí te das cuenta cuando estás sanado y cuando no.
porque esa persona no pensaba ni ahí con saludarme, ni ahí. Fue algo tan espantoso lo que debe haber sentido en ese momento, cuando se pechó conmigo y levantó la cabeza y me vio. Y yo le dije, fulanito, ¿cómo andas? Que Dios te bendiga. Y me dijo, hola, me dijo, simplemente. Y a veces esas cosas te hacen dar cuenta de que el Espíritu Santo está en tu vida y de que realmente fuiste sanado, de que realmente pudiste perdonar. Y a eso le pasa a mucha gente. Eso pasa en la vida real, en matrimonios, en familias, en interactuaciones entre personas. En la iglesia pasa eso. En la iglesia pasa eso. ¿Cuántas veces nos habrán dicho, no me saludaste, o no, o pasé por al lado tuyo y no me dirigiste la palabra? No, a veces Dios permite esas cosas para ver cómo realmente estamos y cómo realmente estamos parados. Y quiero, para rematar esto, de parte mía, leer un pasaje bíblico que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es palabra fuerte, ¿no? Y cualquiera que diga necio a su hermano, escuchá, esto me lo aprendí de memoria, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes, mirá qué importante, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, es al revés la cosa, ¿viste? Dios mira las cosas diferentes a nosotros. Si en ese lugar te acordás de que tu hermano de repente pueda tener algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ándate y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda después. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice. Esto está, el que está hablando es Jesucristo, ¿no? Entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, creo que esa palabra nos deja mucho para pensar, las cosas que debemos de hacer. Tengo que ir a pedir perdón si yo no fui el que, si yo no le hice nada a nadie, pero soy yo el que tengo que ir a pedir perdón. O sea, Dios lo ve de esa manera. Si pensás que alguien tiene algo en contra de ti, ve tú y pídele perdón. O sea, Dios nos está mandando a eso, a hacer eso antes que dejar la ofrenda en el altar. Dice, deja tu ofrenda en el altar y andá a reconciliarte con tu hermano antes de todo eso. Qué importancia que tiene el perdón, qué importancia que tiene el reconciliarnos con las personas mientras estamos en vida, porque ninguno tenemos la vida comprada. Nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y ninguno tenemos la vida comprada, y es tiempo de ponerse a cuentas con Dios, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de tomar muy en cuenta la palabra misma de Jesucristo que nos trae hoy. Pablito dice que dejara la ofrenda y fuera a pedir perdón. Pues eso pasa en la Santa Cena. El pastor dice cada vez que se va a servir la Santa Cena, que si tenés problemas con algún hermano, primero arregla el problema y después toma la Santa Cena. ¿Verdad? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, a veces creo que se toma la Santa Cena indignamente, o sea, no estando bien preparado, y el apóstol Pablo nos hace referencia en la primera epístola a los Corintios, diciéndonos que si tomamos la Santa Cena indignamente, muchos están durmiendo. Entonces, tan importante es este tema del perdón y saber que Dios
nos obliga a nosotros a perdonar. Y como nos decía recién Pablo, la iniciativa no tiene que ser lo de los demás, sino que tiene que ser la de uno. De hecho, Jesús toma la iniciativa cuando lo están crucificando, haciendo esa hermosa oración diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. O sea, él tendría que decir, no, los que tienen que pedir perdón son ellos, pero él toma la iniciativa. Porque, como siempre digo, cuando uno no perdona, el más perjudicado es uno, el que la pasa mal es uno. Entonces es tan importante aprender sobre este tema del perdón, porque obviamente si no las consecuencias se pagan de alguna manera en esta vida también. Entonces te necesitamos que todo momento, si alguien te ha hecho algo, que pongas otra vez la mejilla, aunque te duela, aunque tal vez te vuelvan a golpear, volverla a poner, porque obviamente Dios siempre tiene algo preparado para nuestras vidas, algo que nos va a cambiar la historia de cada uno de nosotros. Le vamos a dar, con este mensaje, le estamos dando la oportunidad para que tú pidas perdón, en el caso, en primer lugar, como familiares. Primero se tiene que restaurar, como en el caso de José, la situación familiar. Pero también hay otros lazos que son amigos, que estamos hablando de hermanos de iglesia donde se congregan, estamos hablando de vecinos y compañeros de trabajo. Nosotros somos seres sociales y de una forma u otra la vida nos lleva a veces a conflictos, a situaciones o a malos entendidos. Pero recordemos, Dios es un Dios de amor y de perdón. Y ahora está brindando la oportunidad a través de esta palabra de lo que pasó con la vida de José, para que entiendas que en medio de la situación difícil, que no te gustó pasar, hay un propósito de Dios para enseñar el perdón, para que tú perdones, pero aparte para enseñar a los demás, que también tienen que recibir el perdón, no como los hermanos de José que aún después de muerto pensaban que no lo habían perdonado porque no tenían un corazón perdonador. Así que estamos dando esa oportunidad, Rodrigo, y sería bueno orar por la audiencia, porque este tema es muy clave, porque de acá depende el contacto humano, aquí depende la sociedad, depende una nación. Fíjate que no vamos a ahondar en este tema, pero cuántas situaciones terribles han pasado en las naciones por guerras civiles, conflictos, en la cual como que Dios quiere decir, perdónense, estuvieron mal, se mataron, se torturaron, se asesinaron, hicieron de todo malo, pero es un buen momento para decir, vamos a entrar en Jesús, vamos a tomar el ejemplo de Jesucristo, para que no solamente perdonemos, sino también que nos perdonen. Por eso, Rodrigo, yo creo que tenemos que hacer una oración por toda la audiencia, para que se animen como José, que en un determinado momento estaba viéndolos ahí, hasta que no aguantó más, y se reveló frente a Dios y le dijo, yo soy el hermano de ustedes. Bueno, vamos entonces a orar en estos últimos minutos que nos quedan para que Dios intervenga, porque ¿sabes algo que he aprendido? Nuestra naturaleza humana no tiende a ir al perdón, tiende a ir a la venganza, tiende a ir a la represalia. Pero cuando uno desarrolla la naturaleza divina, cuando uno desarrolla nuestra vida espiritual, entonces aparecen estos actos que marcan la historia, que cambian el rumbo, que vuelve la paz en medio de conflictos muy fuertes, en medio de conflictos muy grandes. Pero solo Dios puede ayudarte. No, muchas veces con tu fuerza no lo vas a poder conseguir. Así que vamos a orar. Amado Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia. Y sé que este programa está llegando a vidas que le cuesta perdonar, que le cuesta tomar la iniciativa, están esperando que venga la otra persona y no para perdonar, sino para reprochar todo lo que en la propia cara, lo que lo han hecho sentir mal. Pero hoy, Dios mío, que podamos tomar el ejemplo de José, que aunque lo quisieron matar, lo vendieron de esclavo, Dios mío, tú lo pusiste en un sitial de privilegio, y cuando llegó el momento que él podía tomar la represalia, simplemente se ocupó de darle el alimento, de darle las cosas necesarias para que ellos pudieran seguir sobreviviendo. Por eso, Dios,
Pedimos tu ayuda divina sobre aquellos que no pueden perdonar, sobre aquellos que están pensando todavía en la venganza, que tú intervengas en nuestras vidas y en nuestros pensamientos para que entonces cambiemos la historia de todo lo que estamos haciendo. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén. Amén. Bueno, y ya estamos llegando al final de este programa. Tengo que pedir un poco de disculpas porque se me agotó la batería de la computadora y bueno, por eso quizás me estuvieron viendo que estaba enchufando y que de pronto me quedé sin forma de comunicarme, pero eso son esas cosas técnicas que se solucionan simplemente con un cablecito. Bueno, pero ¿qué nos queda decir? Que mañana a estas mismas horas... Charlando en familia.